Bienvenidos a otro capítulo de Desmitificando la Inteligencia Artificial Generativa con AWS. Mi nombre es María Paula Marenco, soy arquitecta de datos en Amazon Web Services y esto es Prompt Engineer para GenAI. Quisiera empezar definiendo qué es un prompt. Un prompt es básicamente una entrada de texto que se ingresa a un modelo de inteligencia artificial para incitar o generar una respuesta en particular. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es Prompt Engineer o Ingeniería de Indicaciones? Es básicamente el proceso de diseñar y optimizar estos prompts para interactuar de forma más efectiva con estos Foundation Models o Large Language Models. Una pregunta válida que podríamos hacernos en este contexto ¿es realmente importante el formato de un prompt? Y la respuesta corta es sí. Hay varios estudios que se han realizado y que se siguen realizando con respecto a esto y bueno, este es un ejemplo claro de ellos. Este es un artículo llamado Lost in the Middle, How Language Models Use Long Context, donde los investigadores identificaron que para los modelos que estaban utilizando, estos respondían de mejor forma cuando la información más relevante se encontraba al comienzo o al final del prompt. Es decir, que el rendimiento se degradaba significativamente cuando la información relevante se encontraba en el medio del prompt. Es decir, que la ingeniería de prompt sí ayuda a mejorar la precisión de los modelos. Claro que hay que tener en cuenta otros factores como la tarea en particular, el modelo que estamos utilizando, los parámetros, y es precisamente la combinación de todos estos factores lo que hace que un modelo se desempeñe de mejor forma. Ahora sí, hablemos un poco de técnicas de ingeniería de prompts. Entonces, quisiera empezar dando unos tips básicos para diseño de prompts. En primer lugar, y digamos que lo más importante es utilizar un lenguaje simple y sencillo, que el mensaje sea claro y conciso, y en base a eso podemos ir agregando otro tipo de contextos o información adicional que el modelo puede utilizar para llegar a la solución adecuada. Por ejemplo, podemos agregar ejemplos, podemos agregar mayor información, podemos definir incluso reglas específicas que debe seguir. Un ejemplo de esto es que Anthropic en su documentación técnica menciona que para evitar alucinaciones, tú simplemente puedes decirle al modelo que responda que no sabe cuando no tiene la información suficiente para dar una respuesta. Así que con estos pequeños tips ya se puede ir mejorando con el resultado de los modelos. Y cabe aclarar que esta es una ciencia empírica que requiere de continua iteración y prueba, así que bueno, el punto es seguir experimentando. Ahora sí, algunas técnicas comunes de ingeniería de prompts. Pues empezamos con la más básica, que es Zero Shot. Es simplemente le enviamos una instrucción y el modelo nos devuelve una salida. Es el caso más genérico y básico. Luego tenemos Few Shot, donde enviamos la instrucción o la pregunta y además le agregamos un contexto para que el modelo lo utilice y genere la salida adecuada. Luego tenemos Chain of Thoughts, en donde además de la pregunta le estamos indicando algunos pasos de razonamiento a seguir para que el modelo los lleve a cabo antes de dar con la respuesta adecuada. Tenemos otros como Reasoning and Acting o React, donde de hecho este es bastante interesante porque está inspirado en las sinergias entre actuar y razonar del proceso de razonamiento humano, y lo que hace es que le da la posibilidad al modelo de interactuar con agentes externos para poder obtener información adicional y llegar a una respuesta adecuada. Es por eso que vemos aquí un agente involucrado en el proceso de React. Tenemos Self-Consistency, donde, bueno, además de la introducción y además de un solo proceso de razonamiento, le estamos indicando varios procesos de razonamiento. Entonces podría considerarse como una evolución del Chain of Thoughts, en donde le estamos dando diferentes opciones o caminos a seguir para llegar a una respuesta concisa o coherente, y en base a esto él va a realizar una agregación al final y dar una salida. Como estas hay muchas otras técnicas como las que presento y además hay combinaciones de técnicas. Por ejemplo, Chain of Thoughts se puede usar con Few Shot para que además de indicar el proceso de pensamiento que va a seguir el modelo, le indiques ejemplos ya concretos donde lo puede aplicar. Entonces, ya sabiendo un poco más de esto, podemos ver unos ejemplos. Este es el caso básico, que es Zero Shot Without Context. Aquí tenemos una pregunta bastante genérica y una respuesta genérica coherente a lo que se está preguntando. Tenemos en este caso un ejemplo sencillo de proporcionar una estrategia de marketing y vemos que la respuesta es bastante genérica. No agrega mucho valor
dependiendo del caso de uso. Pero ¿qué pasa si le agregamos un poco de contexto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, le estamos indicando lo mismo, que nos dé una estrategia de marketing, pero le estamos dando un poco más de contexto de nuestro caso en particular. Incluimos, por ejemplo, que que estamos lanzando una colección de camisetas ecológicas y que somos una marca que opera a través de redes sociales y su página web. Y vemos que la respuesta que nos genera es coherente con el contexto que le estamos ingresando. Entonces, por ejemplo, en el punto 3 dice marketing de influencers y vemos que menciona que la marca puede buscar influencers que apoyen el medio ambiente. Es un contexto que está directamente relacionado con lo que le ingresamos en el prompt. Entonces vemos que ya es de hecho mucho más específico en cuanto a las acciones que sugiere en comparación con el caso anterior. Ahora tenemos Few Shot with Context, en donde, como les mencionaba, les vamos a ingresar ejemplos al modelo. Entonces aquí les estoy ingresando un ejemplo de otros productos que hay y de campañas que se realizaron para esos productos. Y le estoy diciendo que basado en esa información, formule una estrategia. Y vemos que efectivamente tiene en cuenta la información que le estoy ingresando en los ejemplos. Por ejemplo, aquí estoy mencionando tutoriales en YouTube para reducción de residuos plásticos. Y vemos que efectivamente la estrategia número 4 es creación de tutoriales en YouTube sobre cómo vestirse con camisetas ecológicas para reducir el uso de plásticos en el vestuario. Es decir, está claramente mezclando el contexto que le estamos ingresando, que es nuestro producto de camisetas ecológicas, con un resultado anterior que hace parte del ejemplo, que es creación de tutoriales. Entonces vemos que es mucho más certero y conciso en la respuesta. Ahora, Chain of Thought, que es este que les mencionaba, donde le vamos a indicar qué proceso de razonamiento va a seguir para darnos la respuesta. Y aquí le estoy ingresando un contexto un poco diferente, seguimos hablando del mismo ejemplo, pero le estoy diciendo, por ejemplo, que cada camiseta vendida contribuye a proyectos de reforestación. Y le estoy diciendo que con base en este contexto que le estoy ingresando, me diseño una estrategia de marketing 100% digital. Entonces le estoy diciendo que primero cuente nuestra historia, que resalte la calidad de nuestras camisetas y que promueva un estilo de vida sostenible. Entonces le estoy diciendo que considere estas 3 cosas para dar su respuesta y le estoy diciendo que primero defina la estrategia, luego priorice los puntos y finalmente me indique cómo ejecutar las tareas. Limité el texto de salida para que pudiera verse en esta presentación, pero aquí pueden ver más que realmente está alineado con lo que se solicitó. Me está mostrando los objetivos que le mencioné, me está definiendo una estrategia priorizada por puntos y me está definiendo un proceso de ejecución. Entonces vemos que entre más contexto, más información detallada le demos al modelo, mejor. Pero bueno, hasta aquí hemos hablado de textos, pero recordemos que en el mundo de la inteligencia artificial generativa hay otro tipo de opciones. Está el caso, por ejemplo, de imágenes. Entonces, en el caso de Prompt Engineer para imágenes, este es un ejemplo que utilicé con el modelo Stable Diffusion, en el que el truco es ser lo más detallado posible. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy pidiendo que me haga una ilustración de una mujer, de una etnia particular, que me presente elementos de orfebrería o artesanías y que sea, por ejemplo, detallado en sus gestos faciales. Entonces, le indico toda esta información al modelo y esta es la respuesta que me genera. Pero digamos que yo quiero algo más realista. En ese caso, podemos obtener algo de este estilo. Le estoy pidiendo que me genere una imagen de una mujer de la misma etnia, pero esta vez le estoy diciendo que me incluya, que sea una fotografía tipo retrato, que siga indicando los mismos componentes que le pedí en la anterior imagen, como piezas de artesanía, pero que en este caso esté mirando de frente, que esté mirando directamente a la cámara, que tenga una mirada seria, y de hecho le estoy indicando el lente de la cámara que podría utilizar para generar esta imagen. Entonces, entre más detallado podemos obtener resultados más ajustados a lo que queremos. Y bueno, los esperamos en el siguiente video. Hasta luego.